Muy bien, continuamos con más información. En este caso vamos a recibir invitado virtual porque ya está en contacto con nosotros el médico infectólogo Oscar Atienza, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Él siempre nos atiende muy gentilmente para hablar de la viruela símica, la viruela del mono, que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 14 de agosto con la mirada puesta justamente y lo que significa y lo que provoca. Es por eso que tomamos contacto con el doctor Atienza. ¿Cómo está, Oscar? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias como siempre por la comunicación, un gusto. Bueno, gracias por recibirnos para hablar de este tema muy importante. Empezamos a observar que son cada vez mayor la cantidad de casos. Tenemos muy cerca el registro de lo que fue la última pandemia de COVID. ¿Qué podemos decir sobre esta viruela símica? A ver, es una enfermedad que se la conoce desde el año 58, en realidad se la detectó en los monos, en los simios, en República del Congo. En el año 70 se conocen los primeros casos en seres humanos, justo en el momento que desaparece la viruela humana, aparece esta otra viruela, que es un virus, es pariente, son muy parecidos. Y desde ese entonces, desde el año 70 a la fecha, en República del Congo se han producido unos 500 casos aproximadamente anuales y desde allí se ha mantenido eso. Eventualmente, cada tanto, algún contingente turístico visita la zona y se termina contagiando, como pasó en el 2022, que tuvimos una cantidad de casos importante acá en la Argentina, 1000 y algo fueron. Y ahora se vuelve a producir otro brote. Digamos, yo no diría que es para preocuparse porque es bastante complejo el mecanismo de contagio. Bien, eso es importantísimo. Hay que estar en contacto con lo que son las lesiones en la piel de las personas, ¿no? Que son tipo vesículas que se revientan y ese líquido que sale de la piel es el que termina definitivamente contagiando. Así que hay algunos casos en este momento, creo que son 8, 4 que estuvieron en viajes en el exterior y otros 4 que todavía se está tratando de determinar el origen del contagio, pero seguramente también estuvieron en contacto en algún momento con personas que vinieron del exterior. Así que por ahora está a nivel de alarma. La alarma sirve para que los médicos tengamos en cuenta como alternativa diagnóstica la viruela, porque es muy parecida, las lesiones son muy parecidas a la de la varicela. De hecho, hubo un buque detenido en estos días y fue varicela. Así es que claro, solamente para estar atentos. Oscar, ¿cuáles son las características que produce justamente esta viruela? Ya nos contó de cómo es la forma o la manera de contagio, que es quizás distinta a lo que hemos vivido hace un tiempo con una pandemia, ni más ni menos con una enfermedad respiratoria, pero ¿qué características se pueden destacar de quienes lamentablemente padecen esta viruela? Bueno, lo primero que va a aparecer es un cuadro muy similar a lo que es un cuadro que le llamamos síndrome gripal, es decir, va a presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, mucho dolor en la espalda, decaimiento generalizado. E inmediatamente después, ahí 24 horas después, empiezan a aparecer estas lesiones que nosotros las definimos, son 5 estadios los que tiene. Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Siempre vamos a encontrar todo tipo de lesiones en todo momento, en palma de manos, en la cara, en el tórax, en las plantas de los pies, es en donde se localizan principalmente. Las vesículas y las pústulas son las que se revientan, son las que eliminan el virus y a partir de allí comienza el proceso de secado y en algunos casos pueden llegar a quedar cicatrices y cicatrices de por vida. Ese es más o menos el cuadro clínico, de modo que cuando uno ve a una persona que tiene viruela se da cuenta. Vi recién que pasaban allí algunas imágenes y son lesiones bastante evidentes, con lo que una persona que tiene ese tipo de lesiones termina siendo aislada, se autoaísla y hay que evitar el contagio mediante la higiene, la limpieza, todo lo que es ropa de cama, utensilios para la comida, la ropa, la vestimenta, tiene que tratar de no estar en contacto con las demás personas para evitar el contagio, ¿no? Pero el cuadro comienza siempre con fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor muscular, decaimiento y después aparecen estas lesiones que son típicas.
¿Se tiene en claro el tiempo en el que puede contagiar quien lamentablemente se contagie de esta viruela o no? Sí, el cuadro clínico en total dura entre 15 y 20 días. Obviamente hay personas en las que puede durar menos y otras en las que puede durar más. Hay una buena noticia en algunas personas, digamos, los que tenemos más de 50 años, que tenemos la vacuna de la viruela humana colocada, que se colocó hasta el año 80, estamos protegidos para esta. Los que no están protegidos, y es en donde generalmente se ve este cuadro clínico un poco más florido, son los que nacieron después del 80 que no tienen la vacuna. De modo que en algunas personas hasta puede cursar de modo subclínico, prácticamente sin sintomatología, ¿no? Que son los que tenemos la vacuna colocada. Bien, excelente. Lo aprovechamos como siempre, además de que siempre es materia dispuesta y tiene predisposición, lógicamente por su sabiduría, pero venimos de una situación muy compleja en nuestro país con el dengue, estamos superando el invierno, empieza a llegar de a poco el calor también en los próximos meses. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué hay que considerar respecto a esta enfermedad que ha azotado y de manera bastante importante a nuestro país y a la región en el último verano y en el último tiempo? Bueno, creo que ahí está el problema epidemiológico grave que va a tener la Argentina. La Argentina este año tuvo 740.000 casos registrados de dengue y eso nos hace pensar que estuvimos cerca de los 3,5 millones de casos en total. En este momento, en pleno invierno, cosa que no ocurrió nunca en la Argentina, estamos teniendo casos de dengue. Eso no había ocurrido nunca, que en pleno invierno tengamos casos de dengue. Con las primeras lluvias que vamos a tener, que son en el mes de octubre y noviembre, los huevitos, que son los que en este momento están esperando a eclosionar del mosquito, van a empezar a eclosionar. Y vamos a tener los primeros mosquitos con los casos autóctonos. Ya en el mes de noviembre anticipamos que vamos a empezar a tener casos. No vamos a tener que esperar a la tercera semana de enero, que es cuando siempre llegaban desde Brasil los primeros casos importados con la gente que se contagiaba allá. Ahora tenemos casos autóctonos propios prácticamente desde el centro al norte del país, en todo estado, con lo que la cantidad de casos va a empezar a aumentar de modo más temprano. Yo creo que si seguimos en esta situación de no hacer nada contra el dengue, el año que viene vamos a tener un escenario de por lo menos 6 millones de casos con unos 20.000 casos graves. No es para asustar a la gente, simplemente es algo que va a ocurrir si el gobierno nacional no empieza a tomar algún tipo de medidas con respecto, por ejemplo, al descacharrado, a explicarle a la gente cómo tiene que eliminar al mosquito, cómo lo tiene que combatir, pero además comprando vacunas, porque aquellos que ya tuvieron dengue y se contagien por segunda vez, tienen chances altas de hacer lo que se llama el dengue grave o el dengue hemorrágico. De modo que ahí yo veo una preocupación, porque no se están comprando vacunas y creo que hay que vacunar a la gente que tuvo dengue como para no terminar con ellos en una situación de gravedad. Así es que ojalá que nos escuchen. Estamos, la verdad, que saliendo en todos los medios, tratando de alertar, trabajando mucho en las redes sociales para que se empiece a atender esta situación, porque va a ser grave. Lo dijo el ministro Kreplak de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Coincido plenamente con él y con otros ministros que están en la misma situación. El lunes estuvimos en una charla acá en la Municipalidad de Córdoba, me invitaron a hablar sobre el tema y coinciden también en que el problema sanitario del año que viene va a ser el dengue, pero no va a empezar el año que viene, sino que va a empezar este año en el mes de noviembre. Bien, seguramente será inevitable que existan los casos, ¿no? No hay una situación en la que desaparezca mágicamente, Exacto. Pero ¿cuán importante es, primero, la responsabilidad en los hogares y después la responsabilidad del Estado en todo esto? Bueno, acá hay que trabajar en 3 líneas: prevención, Bien. promoción y protección de la salud. Protección es la vacuna, esa es responsabilidad del Estado Nacional. Prevención y promoción, hay una responsabilidad compartida. Nación, que tiene que empezar a poner publicidad en los medios explicándole a la gente cómo tiene que evitar el crecimiento del mosquito, porque acá hay que evitar que esté el mosquito. Digo, para contagiarse de dengue es muy complejo, no es como en el COVID, que yo estaba al lado de una persona
2 o 3 minutos y ya me contagiaba. Acá necesito una persona sana, una persona enferma, en el medio un mosquito, no cualquier mosquito, el Aedes aegypti, que pique primero al enfermo y después al sano. Es decir, que tengo muchos puntos de intervención. Y eso lo tiene que explicar el Estado Nacional con campañas de información hacia la gente. Le tiene que explicar sobre las telas mosquiteras, que tenemos que empezar a tenerlas. Evitar que los recipientes que acumulen agua, porque este mosquito se cría en el agua limpia, es decir, cuando llueve, ese agua es la que le encanta. Le encanta el agua que tenemos en el florero dentro de nuestras casas, las piletas, las piscinas que no tienen filtro. Hay que cepillar bien los bordes, porque los huevitos la hembra lo pone en el límite del agua, en la parte seca, así que todo eso hay que cepillarlo bien. Este tipo de campaña la tiene que dirigir Nación. Y es lo que vemos que no está pasando. Hay algunos esfuerzos de algunas provincias, algunos municipios que están trabajando en ese sentido, pero hay 2.400 municipios en la Argentina. Digo, no podemos tener 2.400 estrategias distintas. Hay que coordinarlo porque si no este año el dengue va a ser un problema bastante importante, ¿no? Ya lo fue este año, ¿no? El año que viene va a ser el doble de complejo. Bien. Doctor, muchas gracias, como siempre, por estos minutitos. Siempre es un placer poder tener este contacto y conversar sobre varios temas.